Es difícil imaginarlo hoy, pero hubo un momento en la historia de Estados Unidos en el que el capitalismo no solo parecía injusto, parecía inestable, explosivo, casi suicida. El país se estaba enriqueciendo a una velocidad nunca vista, más rápido que cualquier otra nación del planeta. Pero esa riqueza no se repartía, se acumulaba en las manos de una élite diminuta. Para el resto, la vida era una sucesión de trabajos peligrosos, salarios miserables, crisis cíclicas y un sistema político que daba la sensación de estar comprado, de pies a cabeza, por quienes controlaban el dinero. No era solo desigualdad, era un desequilibrio profundo, de esos que doblan a una sociedad hasta dejarla al borde de romperse. Y lo más inquietante es que, en aquel momento, la idea de que el Estado pudiera hacer algo parecía directamente imposible. Los oligarcas eran demasiado poderosos, la política demasiado corrupta, el sistema demasiado cerrado. Y aún así, ese fue precisamente el instante en el que Estados Unidos intentó algo radical: arreglar el capitalismo antes de que el capitalismo destruyera al país. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Para entender hasta qué punto el país estuvo cerca del colapso, hay que viajar a finales del siglo XIX, una época de crecimiento brutal y reglas prácticamente inexistentes. Los ferrocarriles cosían el continente de costa a costa. El acero se elevaba en forma de rascacielos y fábricas. El petróleo iluminaba el mundo y las grandes finanzas lubricaban cada expansión. Nacía la economía moderna, pero junto a ella emergía su gemelo oscuro: imperios privados tan poderosos que eclipsaban al propio Estado. John D. Rockefeller no solo dominaba el petróleo, dictaba las reglas del juego. J.P. Morgan no era simplemente un banquero, podía mover toda la economía con una llamada telefónica. Andrew Carnegie, Jay Gould y otros magnates construyeron sistemas donde la competencia no era algo que se ganara, era algo que se eliminaba. La riqueza no solo estaba concentrada, estaba militarizada, era un arma. Mientras tanto, la clase trabajadora vivía una realidad que hoy roza lo distópico. Jornadas de 12 o 14 horas eran lo normal. Los mineros de carbón se morían lentamente, respirando polvo hasta que los pulmones colapsaban. Los obreros del acero morían rápido, aplastados o quemados. Niños de 8 o 9 años eran enviados a fábricas y minas, no por crueldad familiar, sino porque la supervivencia lo exigía. No había normas de seguridad, ni seguros de desempleo, ni salario mínimo, ni protección social. Si morías en el trabajo, la empresa te sustituía. Si protestabas, llamaban a detectives privados, milicias o directamente al ejército. La economía crecía, sí, pero lo hacía castigando a quienes la sostenían. El sistema político ofrecía poco alivio. Muchos senadores estaban literalmente en venta, financiados por dinero corporativo o colocados por maquinarias políticas al servicio de los magnates industriales. Los periódicos eran comprados por trusts para moldear la opinión pública. Los tribunales, con frecuencia, fallaban a favor de las mismas corporaciones que debían limitar. La democracia no estaba muerta, pero estaba tan comprometida que para millones de personas el gobierno parecía menos una institución pública y más una filial de los ferrocarriles, del acero y de los bancos. Y entonces llegaron los colapsos. El pánico de 1873 desencadenó una depresión tan profunda que duró 6 años. Bancos quebrando, ferrocarriles cayendo, desempleo disparado. El país volvió a convulsionar en 1893, cuando cientos de bancos y miles de empresas desaparecieron casi de la noche a la mañana. En la gran huelga de 1877, trabajadores y milicias chocaron violentamente en múltiples ciudades. No eran simples crisis financieras, eran fallos sistémicos, momentos en los que la población empezó a comprender que la economía no solo era injusta, era frágil, peligrosa y controlada por intereses privados capaces de hundirlo todo. Pero aquí está la parte que muchos olvidan. El país no se rindió. No aceptó que la desigualdad fuera una ley natural, ni que los monopolios fueran inevitables, ni que los trabajadores fueran desechables. En lugar de eso, surgió una coalición improbable. Periodistas, reformistas, abogados, sindicatos e incluso algunos presidentes decidieron plantar cara. La llamada Edad Dorada no colapsó sola. Estados Unidos la enfrentó. La primera grieta apareció en 1890 con la Ley Sherman antimonopolio. Sobre el papel era sencilla. Las combinaciones y conspiraciones que restringieran el comercio eran ilegales. En la práctica, al principio fue casi imposible aplicarla. Los tribunales eran hostiles, las empresas esquivaban la norma y la voluntad política era débil. Pero su importancia real no estuvo en las primeras sanciones, sino en el mensaje. Por primera vez, el Estado declaraba que la economía no era propiedad privada de un puñado de hombres. Era un espacio público, y los espacios públicos tienen reglas.
Luego llegaron los periodistas, los llamados muckrakers. Theodore Roosevelt les puso ese nombre, no como insulto, sino como reconocimiento. Ida Tarbell expuso las prácticas despiadadas de Standard Oil, desmontando la imagen filantrópica de Rockefeller. Upton Sinclair se infiltró en la industria cárnica y publicó La Jungla, un libro que horrorizó al país. No fue la ideología lo que impulsó el cambio, fue el asco. La repulsión colectiva al descubrir cómo funcionaba el capitalismo sin frenos cuando se levantaba el telón. La opinión pública giró lentamente y luego de forma irreversible. La reforma dejó de ser un lujo, pasó a ser una cuestión de supervivencia. El punto de inflexión fue Theodore Roosevelt. Energético, agresivo, casi teatral, entendió algo clave. Un presidente no solo debía aplicar la ley, debía definir qué significaba una economía justa. Cuando se enfrentó a Northern Securities, un gigantesco monopolio ferroviario respaldado por J.P. Morgan no estaba solo presentando una demanda, estaba anunciando el final de la era de los imperios privados intocables, reforzó la regulación ferroviaria, amplió la supervisión federal y redefinió la presidencia como contrapeso al poder corporativo. Roosevelt no odiaba a las grandes empresas, odiaba a las empresas tan grandes que amenazaban a la República. Aún así, ni siquiera él pudo evitar la siguiente crisis, el pánico de 1907. Cuando el sistema financiero se congeló, no fue el Estado quien intervino. Fue Herbert P. Morgan, actuando como banco central humano. Convocó a los banqueros a su biblioteca, cerró las puertas y los obligó a coordinar un rescate. Funcionó, pero aterrorizó al país. Un solo hombre no debía tener tanto poder sobre la economía nacional. Y así, en 1913, nació la Reserva Federal, no como una abstracción técnica, sino como respuesta directa al peligro de que intereses privados controlaran el pulso financiero del país. Las reformas también alcanzaron al trabajo. Las primeras leyes contra el trabajo infantil sacaron a los niños de fábricas y minas y los llevaron a las escuelas. Empezaron a aparecer normas de seguridad laboral. Los estados ensayaron sistemas de compensación para trabajadores. La jornada de 8 horas, antes impensable, comenzó a tomar forma como movimiento real. Y con la enmienda 16, el impuesto federal sobre la renta, el Estado obtuvo por fin una herramienta para desafiar la escala obscena de la riqueza oligárquica. Durante un tiempo, funcionó. Estados Unidos no destruyó el capitalismo, lo disciplinó. Hizo que el sistema sirviera a muchos, en lugar de girar alrededor de unos pocos. Pero la historia no termina ahí, porque la historia económica tiene una costumbre peligrosa. Vuelve sobre sus pasos. Las reformas que encauzaron el capitalismo no fracasaron, fueron olvidadas. Y en la historia del dinero, olvidar nunca es neutral. Es una elección, un desgaste lento de normas, impulsado por influencia, lobby y el regreso de un viejo mito, que los mercados se autorregulan, que la riqueza concentrada es eficiente, que el bien común surge automáticamente del interés privado. La era progresista nació de la crisis, y la crisis dio fuerza a los reformistas. Pero con el paso del siglo XX, la prosperidad regresó, la memoria se diluyó, y la idea de límites empezó a parecer anticuada. A finales de los años 70 y principios de los 80, una nueva ideología tomó el control. La regulación pasó a verse como un lastre, la política antimonopolio como innecesaria, los sindicatos como obstáculos y los impuestos a los ricos como un error moral y económico. Década a década las barreras se desmontaron, las finanzas se desregularon, las fusiones corporativas crecieron sin supervisión, los impuestos a las grandes fortunas se desplomaron, las leyes de financiación política se debilitaron, permitiendo que el dinero privado inundara la política. Los sindicatos colapsaron mientras la industria se automatizaba, se deslocalizaba o era atacada sistemáticamente. El capital se volvió móvil. El trabajador, prescindible. No ocurrió de golpe. Ocurrió a través de cientos de pequeños recortes legislativos, cada uno vendido como modernización, cada uno fortaleciendo a los mismos poderes que un siglo antes habían sido frenados. Hoy, los números hablan con una claridad incómoda. El 1% más rico de Estados Unidos controla cerca del 40% de la riqueza nacional. La mitad inferior apenas posee entre un 2 y un 3%. El 0,01%, una fracción tan pequeña que cabría en un estadio, concentra una riqueza comparable a la élite previa a la Primera Guerra Mundial. Solo en 2023, 19 de las familias más ricas del país añadieron alrededor de $1 billón a su patrimonio. $1 billón repartido entre menos de 20 hogares. Si estas cifras suenan a 1890, es porque lo son. La arquitectura de la desigualdad, que una vez fue desmontada, ha sido reconstruida, más alta, más elegante, más global y más blindada frente a la presión democrática.
Y no es solo desigualdad. Miremos el trabajo. La Edad Dorada se caracterizaba por empleos peligrosos, ausencia de red de seguridad y niños en fábricas. Hoy nadie envía niños a minas de carbón, pero las tensiones se parecen demasiado. Los salarios llevan décadas estancados. La vivienda y la sanidad se disparan. Millones de personas encadenan trabajos temporales, plataformas digitales y empleos sin derechos. Y en algunos estados se están relajando las leyes de trabajo infantil, permitiendo que adolescentes trabajen más horas y con menos protección. Hace un siglo, los reformistas lucharon para sacar a los niños de los lugares peligrosos. Hoy, bajo presión económica, algunas puertas vuelven a abrirse. Cambia el lenguaje, cambia la industria. Pero el patrón es el mismo. Cuando el sistema se tensa, las primeras protecciones que caen son las de los más vulnerables. El poder corporativo también ha mutado. Standard Oil hoy se llama Big Tech. US Steel se ha transformado en capital privado global. Los trusts ferroviarios son ahora plataformas digitales que controlan cadenas de suministro, mercados publicitarios, acceso al comercio, flujos de datos. Donde antes se compraban periódicos, ahora se controla el entorno informativo entero, mediante algoritmos invisibles y a una escala que ningún magnate del siglo XIX habría podido imaginar. Y como entonces, el sistema político titubea. No porque falten leyes, sino porque la aplicación se ha debilitado y la fe ciega en que el mercado se arregla solo se ha convertido en reflejo automático. Así estamos otra vez, una nueva edad dorada, riqueza obscena, trabajo frágil, política capturada y frustración social en aumento. Es normal sentirse pesimista, pero esa no es la lección de la historia. La enseñanza de la primera era progresista no fue el colapso, fue la transformación. Estados Unidos no corrigió la edad dorada por accidente. No esperó caridad de los ricos ni confió en que la mano invisible hiciera magia. El cambio ocurrió porque la gente presionó, porque el periodismo expuso abusos, porque los políticos sintieron miedo, porque las crisis obligaron a mirar el coste real de dejar crecer imperios privados sin límites. Nada de eso ha desaparecido. Está dormido. Las herramientas que disciplinaron el capitalismo siguen existiendo. Leyes antimonopolio, protección laboral, regulación financiera, redes de seguridad. No es cierto que el sistema sea imposible de arreglar. Lo que ha sido irregular es la voluntad de hacerlo. La historia muestra que el péndulo siempre regresa, porque ninguna sociedad soporta indefinidamente niveles extremos de desigualdad sin consecuencias. Si la historia del dinero nos enseña algo, es que las reglas del capitalismo no son naturales. Las crean personas, las moldean gobiernos y las reescriben sociedades cuando dejan de servir al bien común. Los ricos tienen influencia, sí, a veces enorme, pero ningún grupo es más grande que la sociedad entera. Fue cierto en 1900 y lo sigue siendo hoy. Que la desigualdad actual se parezca tanto a la de la Edad Dorada no significa que la reforma sea imposible. Significa que es inevitable. La historia no se repite, pero rima. Y la última vez que el dinero y el poder se concentraron así, el sistema no colapsó. Fue forzado a cambiar. El capitalismo no cayó. Fue obligado a servir a la mayoría. Si esto cambió tu forma de ver el sistema financiero, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.